Bien, las elecciones en Bolivia son parte de las noticias más importantes de estos días y por supuesto que lo comenté hoy en mi comentario de todos los lunes, valga la redundancia. Mi comentario de todos los lunes se dedica precisamente al proceso electoral en Bolivia. Y nosotros vamos a conversar ahora, cuando lo tengamos ya en línea, cuando tengamos ya nuestra invitada en línea, con la socióloga y parlamentaria boliviana Sonia Brito. Ella es representante del Movimiento al Socialismo allá en Bolivia y queremos saludarla a esta hora. Muy buenas tardes, diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Vladimir, un saludo fraterno a su hermoso pueblo. Igualmente, muchas gracias por atendernos, caramba. Bueno, sé que han pasado apenas algunas horas, pero me gustaría conocer sus primeras impresiones con respecto al triunfo obtenido por el Movimiento Socialismo ayer y por el presidente electo ahora, presidente Luis Arce, ¿no? Bueno, hemos pasado 11 meses de gobierno dictatorial con la conculcación de libertades democráticas, hemos estado en un estado de no derecho, hemos sufrido múltiples violaciones a los derechos humanos y presos y perseguidos políticos, además de las 2 masacres, los muertos de Sacaba y Sencata, los heridos, las detenciones ilegales, etcétera. Entonces, en medio de este panorama hemos tenido unas elecciones que además han estado cruzadas por la pandemia, muy exigidas por el pueblo, porque estas elecciones debían haber sido al inicio del año, se ha postergado 3 veces, por fin se llevaron a cabo, y no obstante toda una campaña millonaria de la derecha internacional y del país en contra del movimiento al socialismo, se ha logrado una contundente victoria. No obstante, los recursos invertidos por la derecha, toda la campaña que han hecho, la guerra sucia contra nuestros líderes y dirigentes, como nuestro presidente partido, el compañero Evo Morales, de la misma manera los juicios y procesos que han hecho al binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, a muchos de nosotros nos han iniciado juicios, procesos. No obstante todo ello, hemos ido caminando y bueno, hemos tenido el reconocimiento del pueblo que ha valorado el proceso de cambio frente a la alternativa de la restauración del modelo neoliberal, que es lo que buscaba el otro bloque de partidos. Ahora, diputada, fíjese, también es interesante escuchar cuando el propio nuevo presidente, pues Luis Arce, presidente electo, admitía que se cometieron errores y que iban a trabajar para superarlos. ¿Cuáles serían los errores que a su juicio no deberían repetirse en una nueva gestión ya del movimiento al socialismo con otro presidente, que ya no sería Evo Morales, sino Luis Arce? Bueno, yo creo que hay errores en algunos casos políticos y en otros casos de gestión, ¿no? En el caso de los errores políticos, desde mi perspectiva, está el no haber profundizado más en los niveles organizativos de los sectores sociales y populares, no haber organizado al pueblo como correspondía frente a una posible arremetida de la derecha. Nuestro gobierno se preocupó mucho por la gestión de gobierno, fue una gestión muy eficiente, logramos muchas cosas, grandes logros para el país, se restauraron derechos humanos, en fin, se amplió la democracia, pero nos olvidamos, dejamos pendiente la tarea de organización del pueblo. Y claro, en Bolivia gozamos de niveles organizativos muy interesantes, fundamentalmente corporativos y gremiales, ¿no? Que es lo que ha mantenido. Sin embargo, a la hora de responder frente a la dictadura, pues nuestro pueblo no estaba a la altura de un nivel de organización mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores políticos, desde mi perspectiva. Y en cuanto a los errores de gestión, yo creo que a veces
quedamos en la parte justamente de la ejecución de obras, de proyectos para el pueblo, y no tomamos en cuenta algunos temas estructurales que era necesario resolver, ¿no? Hicimos esfuerzos por transformar la justicia, que es uno de los temas pendientes en el país, pero bueno, la derecha ya estaba organizada en los últimos años, eso debimos haberlo hecho al inicio de los 14 años, ¿no? Cuando quisimos cambiar las reglas del juego, cuando quisimos hacer una justicia restaurativa distinta a la justicia prácticamente heredada de la colonia con la que actualmente funcionamos, y era tarde porque los sectores de la derecha se habían organizado y no nos permitieron, nos hicieron retroceder en cuanto a la elaboración del nuevo código penal que se había trabajado, ¿no? Entonces no hicimos, y hay un tema pendiente con cambiar, transformar la justicia. Eso es una de las tareas. Hay varios campos de los derechos humanos que han quedado pendientes. La necesaria descolonización y despatriarcalización del país. Es importante comprender que aún quedan resabios muy fuertes de colonialismo interno, de racismo, de discriminación, y que todos los avances que se hicieron, hay un grupo de gente que no los entendió así, ¿no? Los entendió como no los puedo entender porque siempre ellos fueron el grupo de poder que dominaron en el país, y bueno, cuando de repente se amplió la democracia y las grandes mayorías ocuparon espacios de toma de decisión, pues los otros fueron afectados en sus intereses y obviamente tuvieron que enfrentarse. Entonces es necesario ver otros campos de derechos que no se han podido avanzar. Ha habido un gobierno un poco masculino, ¿no? Poca presencia de mujeres en el nivel ejecutivo, que es una de las cosas que desde mi punto de vista debería este nuevo gobierno encarar, ¿no? Incorporar una presencia protagónica en el ejecutivo, porque tengo que decir con mucho orgullo que somos el primer país en Latinoamérica. Cuba también ya lo logró, y el segundo en el mundo de haber conseguido que el 50% de miembros de la Asamblea Legislativa sean mujeres, y no solo de la Asamblea Legislativa plurinacional, sino también de los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios, que ahora ya hay una paridad, ¿no? Pero en el ámbito del Ejecutivo no se logró romper con ello, y siempre es necesario una mirada femenina revolucionaria, una mirada desde el campo de las transformaciones, ¿no? También de las mujeres. Dos preguntitas antes de despedirla, porque me dicen que usted tiene otra entrevista. Fíjese, dos cositas. Una, ¿no temen que la Fuerza Armada pueda volver a incurrir en una acción como la que sacó del poder a Evo Morales? Y la otra, ¿no fue un error de Evo Morales haber intentado mantenerse como presidente o haberse postulado a pesar de una consulta en la cual el pueblo dijo que no a la reelección? Sí, yo creo que este segundo punto es cierto, ¿no? Debió haberse cambiado de candidato. Evo debió haber esperado una siguiente legislatura, seguramente hubiéramos entrado muy bien. Ese fue un error, por supuesto, que hay que reconocerlo, como fue un error haber hecho otro plebiscito cuando no era necesario. Esos son los errores, ¿no? El 21F nos marcó una fuerte herida en el proceso organizativo del MAS. Eso sí es un error. En cuanto a las Fuerzas Armadas, yo creo que han quedado muy cuestionadas, ¿no? Actualmente ahorita hay una crisis interna y tenemos información de que no quisieron salir cuando ya las movilizaciones de hace un mes, 2 meses que se dieron para el tema de las elecciones, mientras el gobierno intentaba sacar otra vez a las Fuerzas Armadas y a la policía, hubo un problema interno que se negaron, ¿no? Entonces han estado muy cuestionadas las Fuerzas Armadas después de las dictaduras militares. Habían logrado un proceso de cambio.
y bueno, volvieron a dar un golpe de Estado, cosa que va a quedar en el haber, y bueno, trabajar al interior de las Fuerzas Armadas será también otro de los temas pendientes que tenemos, y también al interior de la policía. Bueno, diputada, le agradezco muchísimo su participación. Con respecto a Venezuela, ¿se esperan cambios en la valoración de lo que está pasando en nuestro país? Pero por supuesto, ¿no? Nosotros hemos sufrido con un gobierno enemigo de Venezuela que primero lo sacó a la parte diplomática, entregó el edificio al sector de la oposición, de la derecha venezolana en el país. Nosotros cuestionamos a la Cancillería por estos actos bochornosos, y nosotros creemos que con el nuevo gobierno, por supuesto que se va a restituir una relación en el marco que corresponde a la autoridad electa, reconocida de Venezuela, y no al señor que no tiene absolutamente nada que ver y al cual aquí se lo quiso reconocer, ¿no? Realmente esas decisiones manejadas por los Estados Unidos ya no se va a poder hacer con el gobierno de Luis Arce. Vamos a recuperar la autonomía y las decisiones propias de nuestro gobierno, y vamos a mantener siempre una relación respetuosa, fraterna con el maravilloso pueblo de Venezuela, que fueron tan solidarios en los momentos más difíciles con Bolivia, con Latinoamérica y con el mundo. Bueno, le agradezco mucho, diputada. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Diputada Sonia Brito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? ¿Sí? ¿Aló? Creo que se nos ha caído la llamada con la diputada Sonia Brito.